Dice la Estel que este lleva 2 años sin trasplantarse. Es un alerce, Larix decidua, y está incluso ya está brotando. Es el momento. Más allá de aquí pues no debe hacerse, o no debería. Es una conífera. Igual la semana pasada hubiera sido mejor incluso, pero bueno, he visto que son durillas, así que esta especie aquí en España parece que no triunfa mucho. No se ve en estos que venden plantones, en las tiendas estas que venden plantones, ni incluso árboles avanzados. Sin embargo, en Inglaterra tienen mucho éxito, y es un árbol de los Alpes, no es de Inglaterra. Y eso, 2 años sin trasplantarse, ¿vale? Y le voy a meter una maceta porque por fin encontré un proveedor cerca de casa, aunque lo tenía un poco a desmano, que tiene macetas baratas. Tiene, entre otras, una que puso Héctor, el del canal de Bonsai, unas macetas de barro que salen por 3 euros, una cosa así, que es lo que siempre busqué. Pero bueno, estando cotilleando por allí, encontré unas así, un poco más tipo Tokoname, quizás un poquitín más alta que una Tokoname, y esta es de 21 centímetros, mirad qué precio. Ir a una de 21 centímetros de Tokoname. Esta en Tokoname, ¿qué puede ser? ¿Esta un 8? Pues si es un 8, 8 euros. Porque van así directas. Si es de 31 centímetros, 31 euros. Van a euro por centímetro, por lo que estuve viendo. Esta es un cacho mayor. Vale, las Tokoname igual son de esta altura. No tienen esto, ¿vale? Pero sigue siendo macetas de entrenamiento. Y es una marca italiana, de Roma, Italia, que por supuesto ni contenido patrocinado ni leches en vinagre, que todo me lo pago yo. Le estoy dando con el guante, Me voy a darle con las tijeras, a ver cómo suena. Bueno, se puede, ¿no? Pues estas fueron 2,45, estas serían 3 o 3,50. Me gustaron más que las que enseñó Héctor. Y este macetón enorme de 31. No llega a 7 euros. Y esto es lo que yo estaba buscando siempre. Bueno, el Larix lo voy a poner en esta. Esta me gustó más, bueno, por el color, pero esta ya sube más. Son 10 euros por una maceta de 31 también, parece que era. De 32. 10,50, 32. Ir a Tokoname. Bueno, eso es porque como no pone bonsai, pues entonces es un tercio del precio. Lo que pasa que no tiene patas, entonces el agua que igual queda aquí a ras y voy a tener que cerrar aquí un poco. Pero bueno, como mi superficie es irregular y suele ser el suelo, no tengo ningún problema con eso. Bueno, una capa de drenaje abajo. Ya le puse la rejilla ahí, un poco de mala manera, pero da igual. Es arrita reciclada de otros años. Bueno, vamos a reservar, como dicen en la cocina.
Está mojado, de tanto como llovió. Tenía mucha grava aquí debajo para hacerle peso, pero ahora con esa maceta que compré pues ya tiene el peso en la maceta. Podría haber aguantado más tiempo, por lo que estoy viendo. Y eso que salía las raíces por abajo, por el sumidero. Pero estoy viendo que estaban todas perimetrales. Pero bueno, si queremos trabajar nevaría hay que hacerlo. No hay otra. Bueno, pues este es el estado del Nevari. Tiene un buen tinglado montado y hay que quitarle. Tiene mucho que se cruza. Todo esto que baja, que rodeaba la chapa sí, el azulejo. Estos bichos son duros para esto de podar, por lo que he visto. Son una mezcla entre abeto, que son un poco complicados, pero se parecen más, yo creo que se parecen bastante a un tejo. Los tejos, estas cosas se dejan hacer muy bien. Quitando las gordas. Bueno, mira qué cosa más fea salió aquí. Mucho cruzado, mucho cruzado. Hay una piedra metida. Es una raíz. No, oye, la raíz gorda esta. Es gordísima. Esta de aquí.
Esta tenía que quitarla entera. La leche. Es mal que la madera es blanda. Así. Esto aquí. Bueno, ya está. Ya lo quité muchísimo, muchísimo le quité. Aquí un buen tinglado, pero hay que dejarlo para otro año. Vale, no tengo con qué amarrarlo. Bueno, tendré que ponerle piedras. Bueno, os decía que lo que hago ahora con el sustrato es mezclar la arena como siempre, pero me he dado cuenta que la rita en la zona de raíces, la zona del nevari, es bastante contraproducente, porque se meten las piedras entre dos raíces, se meten aquí y no deja cerrarse el nevari y estorba más que ayuda. Entonces la zona de nevari solo el sustrato con arena, y la zona ya más inferior que necesita más drenaje, ahí sí que meto la rita.